Ay, pero tengo que... Listo. Entonces, hoy nos venimos al sur de Chile y tenemos la alegría de recibir a Carolina Curuf, una mujer mapuche, madre y activista por el Mapudungún y por las prácticas corporales ancestrales. Desde hace más de 25 años, Carolina ha dedicado su vida a enseñar los juegos mapuche en escuelas, universidades y espacios comunitarios, entendiéndolos no solo como una forma de movimiento o aprendizaje, sino como una manera de transmitir memoria, identidad y formas de habitar el mundo. Es doctora en educación y ha profundizado en temas como género, juego y neurodidáctica desde perspectivas decoloniales. Pero creemos que lo que la hace especialmente valiosa en esta conversación es la manera en que ella puede entrelazar el conocimiento académico con los saberes de su pueblo y con una práctica profundamente enraizada en el territorio. Nos emociona mucho cerrar este ciclo contigo, Carolina, porque nos invitas a pensar que el cuerpo, el juego y la lengua son lugares donde viven las narrativas y desde donde podemos imaginar otras formas de convivencia, seguramente. Muchas gracias por aceptar la invitación, estoy muy feliz. Y Telei bueno, Pulamien, ¿se escucha? arrancamos. ¿Mai? Sí, no, se escucha súper ¿Sí? bien. ¿No se escucha? ¿O sí? Ya. Súper bien. Telei. Mari con Pulamien, al Cutulelu tu faci traun virtual meu, Mañume imun, Pulamien, Mañume yu Amanda, Sinai, tu faci mangelogun, Mulepa nincheta walmapu meu, Chile Pitawinka, Fantepu, Welukui Fimu, Walmapu, Feitamapu Pule. Carolina Tainche, Ta Kimeltuchefe Cañuque, Ka Inaru Metufe Tufachizumo. Felei, un saludo en Mapuzungún para todas las personas que están aquí presentes, que han llegado a escuchar, y también agradecer a Amanda, Sinai y a todo el equipo que conforman esta interesante actividad de inspiratorio para la difusión de los saberes territoriales de Latinoamérica y bueno, por eso estoy muy contenta también. Es importante siempre recordar que la forma de comunicarnos en las diversas lenguas que están es un potencial sumamente enriquecedor como personas. La neurociencia ya lo ha explicado hoy día, otras ciencias lo explicaron antes, y las culturas originarias, las primeras naciones, los pueblos indígenas, siempre lo han practicado. El bilingüismo siempre ha estado en las culturas indígenas y eso es algo que también es importante hacer notar, por eso que siempre, al menos las presentaciones que yo las hago presentándome en mi lengua mapuzungún, pero también a lo largo de esta conversación van a aparecer varias palabras que voy a ir también contando, ¿cierto? Por una parte, el lenguaje español o el portugués, ¿cierto? Son lenguas que son hegemónicas y que traen también a recordarnos heridas coloniales, pero también son lenguas que hoy día nos permiten comunicarnos de forma transversal. Y hay aquí un mensaje importante que tiene que ver con las resiliencias y las formas en que las culturas indígenas también han permanecido en el tiempo y logran también comunicarse y adaptarse a los procesos que hoy día estamos. La presentación que traigo hoy día, el tema más bien que traigo hoy día, tiene que ver con algo que culturalmente en la modernidad se ha llevado a la relativización en el sentido de la superficialidad del concepto, que es el juego. Mapuche Aucantún es juego mapuche. Y voy a arrancar primero que todo diciendo que el jugar es parte de cualquier cultura. Todas las culturas tienen sus propias lúdicas. Todos nosotros, nosotras, nosotros podemos aquí pensar y recordar en juegos de nuestra infancia. Y eso habla de la cultura en la que yo me crié. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con una primera dinámica. Yo a ustedes les había pedido, a las chiquillas les pedí que trajeran una hojita, cualquiera, no importa, una hoja simplemente, y una semilla o
grano o no recuerdo qué otra palabra más se puede utilizar, pero yo para mostrar esta primera dinámica voy a pedirles que pongan su semilla sobre su hoja, ¿ya? Y en mi caso, bueno, yo traje, voy a bajar mi cámara y ustedes van a mirar lo que tengo acá, mi hoja, ¿cierto? Aquí está mi hoja. Y tengo 4 semillas. Primero tengo 4 para un poco para contar qué es lo que va a pasar con esto, con esta dinámica que vamos a hacer, porque les voy a decir que la hoja, cual sea que ustedes hayan traído, va a representar el territorio, simplemente el territorio. Y la semilla van a ser ustedes. Ya, yo voy a elegir una. Yo traje 4 porque me gusta contar que por aquí, en la zona más cordillerana, en Gualmapu, en Chile, sale este frutito que en castellano se le llama piñón, pero en Mapuzungún se le llama ñilliu. Por aquí esta semilla tan conocida, ¿cierto? En toda Latinoamérica. El maíz, choclo, que se le llama en castellano, en otras lenguas, yo no tengo idea, pero en Mapuzungún le llamamos guá. Mapuche guá. Y es distinto al maíz que crece en Centroamérica, en la parte más de al medio del cono sur. Este es un guá bastante más grueso y de esto también hacemos bebida. Un poco perdido está, pero ahora estamos recuperando más. Esto es una haba, que por cierto también lo ocupamos para un juego, pero las habas no eran de acá, de este territorio, sino que llegaron con los españoles hace mucho tiempo, al inicio, pero se mapuchizó. ¿Qué significa? Que las personas mapuches lo adaptaron para sí, lo sembraron y hasta le pusieron un nombre propio, que es el aguar. Aguar. Y con esto jugamos aguar cusé, ¿ya? Y el poroto, que también es de acá, hay unos que son de acá, otros que han llegado, etcétera, pero son muy representativos. Ya, entonces, a mí de estos 4, el que más me gusta es el Niyiu, del árbol del pehuen, o de la araucaria, que también le llaman en castellano. Y todos vamos a tener nuestro territorio y vamos a tener nuestra semilla en el centro. Y lo que voy a hacer es marcar 4 tiempos. Voy a subir un poco para que nos veamos. Ya tenemos la indicación, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es marcar 4 tiempos de circulación de nuestra semilla por la hoja. Ojalá que la podamos mover por todas partes ocupando solo un dedo. Quiñe chango el cubo, ¿ya? Un dedo, un dedo solamente. Yo lo voy a tomar con un dedo, aquí no lo puedo, estoy vertical, y después lo muestro bien. Aquí lo voy a mover, como que voy recorriendo todo el territorio. Ya, esa va a ser nuestra indicación. Vamos a hacerlo 4 veces, pero ahí les voy a ir diciendo qué va a ir pasando. ¿Ya? ¿Asuimon? ¿Se entendió? Deditos arriba, marquitas, a ver. Ya, Tele, Kumeduku. Muy bien. Entonces, para marcar los tiempos, yo les voy a ir presentando 4 instrumentos musicales propios de la cultura mapuche, que las personas que son ulcantufe manejan muy bien. Yo no soy ulcantufe, pero sé tocarlos un poquitito y nos van a ayudar mucho para acondicionar este espacio. Vamos a iniciar este recorrido de la semilla con nuestro cultrún, ¿ya? Que lo voy a mirar aquí, lo voy a mostrar, ¿cierto? Creo que se puede parecer mucho a instrumentos, lo he visto en otras culturas en Latinoamérica, he tenido la suerte de recorrer Latinoamérica y se parece bastante. Este es un instrumento que es muy importante y es muy ceremonial. No cualquier persona puede tocar en las ceremonias también esto. Es un instrumento que ocupan las personas que tienen el don, las personas que son machis, las personas que tienen el don de sanar. Y aquí se ocultan muchos secretos, aquí adentro. Voy a poner después otro audio para que se escuche mejor, pero la gente que lo toca y que es sanadora tiene dibujos acá. Este no tiene porque es solamente un instrumento de muestra, pero tiene dibujado aquí unos símbolos que representan todo el territorio.
el Melihuitran Mapu, los 4 grandes territorios de Hualmapu, ya que es el territorio ancestral mapuche. Entonces voy a comenzar con este y así con 4 instrumentos. Entonces voy a cambiar el sonido de mi y para que se pueda escuchar. Miren que esto también es algo que he ido aprendiendo aquí en el Zoom. Va. Entonces. ¿Y usted? Y usted tiene que mover su semilla hasta que termine de sonar el cultrún. Vamos. Muy bien. Algo le va a pasar al territorio. Va a tomar su hoja y lo va a dividir así por la mitad, en cualquier mitad, la que usted quiera. Va a dividir su hoja por la mitad, va a poner su semilla y ahora les voy a presentar el segundo instrumento musical. Las cascahuillas. Dos materiales distintos, corresponden a periodos distintos de la historia también musical mapuche, pero que hoy día se complementan. ¿De acuerdo? Entonces, al sonido de las cascahuillas, vamos a hacer recorrer nuestra semilla por la hoja. ¿Ley? Bien. Algo le pasa al territorio. Usted divida la hoja nuevamente por la mitad, por favor. Usted la divide por la mitad y pone a recorrer su semilla en el territorio. Y ahora les voy a presentar otro instrumento musical, que es el paupahue. También hoy día se le llama trompe. Y quiero decir que en una cultura asiática lo vi en el Mundial de Pueblos Originarios en Brasil, en Palmas, el 2015, el mismo, pero gigante. Y quedé impresionada. Ya, pero aquí le llamamos paupahue. Está obviamente modernizado. Antiguamente se hacía con una fibra que hoy día no existe, que se extinguió esa fibra, pero lo seguimos utilizando. Así que aquí vamos. Vamos a recorrer en nuestro territorio que nos queda nuestra semilla. Muy bien. Y nos queda nuestro último territorio. Lo vamos a hacer acompañado de la pufelca. Ya es un instrumento de madera. Este tiene dos. Existe de a uno y de a dos. Pero antes, por supuesto. Sí, me imagino que sí. En Argentina, por supuesto. En varias culturas. Vamos a dividir nuevamente nuestra hoja. Nuevamente nuestra hoja dividida. Y vamos a hacer circular nuestra semilla al compás en acompañamiento de nuestra pufelca.
Muy bien. Ese es el que me cansa más. Hay que tener un talento para esto. Esto que han sido para mí 20 segundos. Acá las personas que se dedican a esto y que son catufes, ellos están mucho rato y son muchas personas al mismo tiempo haciéndolo y es algo muy cansado. Muy bien, entonces quiero abrir aquí la conversación y la reflexión en torno a esta dinámica. Esta es una dinámica que yo enseño y que hago en presencialidad a través de una tela. Una tela en la que grande, que podemos todos pisar en el centro, imagínensela, como muchas semillas en ese papel. Y luego lo que vamos haciendo es doblando esta tela y nunca jamás retirando ninguna semilla, o sea, ninguno de nosotros. Hoy día ustedes han recorrido el territorio, sus territorios, en esta hoja representativa y fueron reduciendo el territorio. Es un poco la reflexión que invita a pensar cómo es el proceso de desarraigo cultural a través del desarraigo territorial que ocurrió en los pueblos indígenas. Hoy día en Chile, solo el 5% del territorio total del Gualmapu, que constituía Chile y Argentina, está en posesión de la gente mapuche. Y hoy día, en un gobierno de ultraderecha, estamos aún más en peligro de ir perdiendo esos espacios porque en el fondo no hay una valoración de lo que significa el territorio para los pueblos indígenas y en particular para el pueblo mapuche. Del territorio sale todo, del territorio sale la palabra, la lengua, cómo se nombran las cosas, sale de la experiencia. La cultura mapuche es una cultura ancestral de más de 13.000 años de existencia, con antecedentes antropológicos, incluso uno de los más antiguos de Latinoamérica, aquí en Monteverde, en el sur de Chile, que dan cuenta del tiempo en el que esta cultura ha ido evolucionando, pensándose y creando, y hoy día manteniéndose viva de generación en generación a través de las personas que cargamos también, llevamos esta hermosa herencia cultural con nosotros. El desarraigo territorial, de una u otra manera, generó en el pensamiento mapuche a principios del siglo XX. Fíjense que aquí quiero marcar una diferencia que quizás las personas de otros sectores de Latinoamérica no han dimensionado, y es que Gualmapu realmente se desarraigó territorialmente cuando se iniciaron los estados-naciones, no necesariamente cuando llegó el proceso de la colonización con la gente europea. Cuando la gente europea llegó al territorio del Gualmapu, hubo una guerra de 300 años, pero hubo mucho diálogo, acuerdos y parlamentos que se firmaron para permitir la autonomía territorial, el intercambio comercial. Hubo una relación política. Es por eso que el tiempo que tiene el pueblo mapuche de pensar en su desarraigo realmente y de la usurpación territorial es una memoria muy fresca. Es una memoria que está muy viva en nuestra familia. Tan solo 3 o 4 generaciones hacia atrás vivieron el proceso del desarraigo. Por ejemplo, mi bisabuela vivió ese desarraigo, nació en Gualmapu y mi abuela nació en Chile, pero es el mismo territorio. Entonces es muy cercana la herida del nacionalismo. Nosotros hablamos a veces en todos estos temas de la colonización, hablamos de la herida colonial y a veces no nos ponemos a pensar en la herida del Estado-nación, la herida del nacionalismo en Latinoamérica. Cuando surgen los países y hoy día hay identidades nacionales que no están tan cuestionadas en torno a este tema particular. A nosotros nos toca mucho y por eso se los comparto a ustedes, porque fue cuando Chile se hizo Chile, en el caso de Ngulumapo, y cuando Argentina se hizo Argentina, cuando empezó el verdadero proceso de desarraigo cultural. Em, y que hoy día también nos lleva a llevar procesos de luchas. Entonces, se habla mucho del pueblo mapuche guerrero, del pueblo mapuche que es resistente, pero es resistente por esto, ¿no? Porque tuvimos una posibilidad de un acuerdo político, primero en la etapa colonial, pero luego hubo una fuerza militar, una fuerza cultural hegemónica que se impuso a principios del siglo XX. O sea, no tan cerca porque estamos recién a principios del siglo XXI. Si se fijan, han pasado poco más de ciento y tantos años, entonces estamos aquí como que sí, que no.
Y bueno, la educación, como ustedes bien sabrán, ha hecho su trabajo. Me gustaría preguntar, por ahí leí, ¿cierto? Muy buena dinámica. ¿Qué les pasó a ustedes con su semilla? ¿Qué les pasó? ¿Qué reflexiones pudieron hacer eh, trabajando ahí el movimiento de la semilla a medida que se iba achicando el territorio? Por aquí, María, aquí lo voy a leer. A ver, ay, se me fue. ¿Dónde lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Sí lo tengo? Aquí. Ajá, ya. Dice, conforme se iba haciendo más pequeño el territorio, me iba haciendo más intencional con el juego, como si reducir el espacio me hiciera valorarlo más. Fíjense lo que va pasando. Va pasando, van pasando cosas. Se volvió más difícil manejar la semilla. Fíjense bien, me gustaría que al hablar y comentar tomaran conciencia de lo que están diciendo y de lo que están escuchando. ¿Qué me pasa cuando yo escucho eso de otra persona que dice? Voy a tomar conciencia de lo que yo digo acerca de lo que me pasó en un juego, en este juego y esta dinámica. Me pareció curioso que la música paraba, quedaba la semilla en el mismo lugar. ¡Wow! Mira, pero tantas cosas que suceden, ¿no? Tantas cosas que suceden. Me parece espectacular. Guillermo tiene su mano levantada. Cuéntanos, Guillermo. Y gracias. Bueno, yo escogí una semillita muy chiquitita, 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 que pertenece a un chile, a un ají de México, bueno, de Yucatán, de donde soy, que es el chile mash, que es un chile muy pequeñito. ¿Cómo se dice? Se alcanza a ver, ahí está, es el chilito. Sí. ¿Lo vieron? Sí, este chilito es muy pequeñito, pero es muy picante, es muy travieso. Sí, y da la casualidad que yo trabajo mucho con niños preescolares y de educación inicial. Es mi mundo. Y la semilla la identifico siempre. Las semillas son semillitas. Yo trabajo alimentación saludable, huertos, y son siempre las semillitas sembrando semillitas, ¿no? Y entonces, ahorita con la música, y claro, los diferentes instrumentos marcan un ritmo distinto, y entonces esta semillita traviesa se movía de diferente manera, ¿sí? Cada vez con más ansias de cubrir más espacio. Al principio fue muy pequeño lo que moví, y después se fue moviendo, se fue moviendo, se fue moviendo, hasta que en unas hasta se me escapó. ¿Sí? Como una rebeldía, ¿no? De la semillita. Y la verdad es que es muy lindo el juego porque representa justamente eso, ¿no? La gran posibilidad de moverse, de conocer, de atreverse, ¿no? Gracias. Ujú. Qué interesante lo que señala Guillermo. Esto que yo les estoy pidiendo que vayan preguntándose qué les pasa a ustedes cuando escuchan las reflexiones de otras personas y qué les pasa a ustedes cuando se escuchan sus propias reflexiones, es muy importante para abrir los caminos de comprensión. Imagínense ustedes las palabras que utiliza Guillermo, rebelde, ¿no? Esta es la semilla rebelde. Y me pregunto yo, ¿qué pasará con esa semilla rebelde cuando se reduce el territorio? Cuando se reducen esas posibilidades de ser quien soy o de mantener aquellas herencias que están aquí irrigadas en este territorio y que cada vez están más cercadas, ¿no? Están más comprimidas. Es una pregunta que me hago yo, pero cada uno de ustedes también puede hacerse su propia pregunta. Y eso es sumamente interesante y necesario. Y necesario si necesitamos inspirarnos, ¿no? Como es el llamado en este espacio, el inspiratorio. Hay más comentarios en el chat también que me gustaría leer. Me pareció curioso que cuando la música paraba, bueno, esa la había leído, perdón, dice, mi dedo se movía más rápido en el espacio reducido, con más espacio iba más lento. Fíjense usted, esa reflexión me parece, wow, tiene mucho que ver con los tiempos, para mí, ¿cierto? Tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos hoy día. ¿Por qué estamos tan rápido? ¿Qué es lo que se nos redujo que vamos tan rápido? ¿Qué es lo que teníamos antes que nos permitía estar más rápidos? ¿Y cuántas reflexiones más? Si alguien quiere hablar de alguna reflexión, que vaya saliendo, genial, porque nos permite copensar. Esa palabra es una palabra que a mí me encanta, que hace poco la fuimos horneando con un grupo colectivo.
en el cual trabajamos el pensamiento latinoamericano, el copensar. Qué difícil copensar. Es sumamente complicado, pero tan necesario. Hoy día estamos copensando. Todos jugamos, todos hablamos. Sofían, adelante, por favor. Muchas gracias, Carolina, por este espacio. La verdad siento como conmoción adentro. Pero una cosa que quería decir es, ahora que Guillermo hablaba de la rebeldía, no sé, se me pensó, yo migré, soy migrante, y me puse a pensar en el poder que tiene la semilla, que incluso en un espacio reducido puede sacar raíz, y me hizo pensar en, sí, no sé, me siento en la contradicción habitando eso y en esa rebeldía. Eso, gracias. Qué hermoso, Sofía. Qué hermosa reflexión nos trae, ¿no? Nos trae el pensar en las posibilidades. ¿Cuántas posibilidades podemos tener en los territorios que hoy día nos tocan circular, en las condiciones en las que estamos, ¿cierto? Ninel dice, cuando se fue reduciendo el espacio, pude adentrarme más, recorrí no solo las orillas, sino todo el territorio. Pude recorrerlo de diferente manera, sentirlo distinto, disfrutarlo. Fue como ir conectando más y más entre la música, la semilla y el territorio. Fíjense qué interesante también pensar en cuando algo se va reduciendo, también cómo le vamos dando sentido y también nos hace pensar qué es lo que hoy día estamos necesitando fuertemente relevar, qué es lo que estamos viendo más que se ha reducido y que necesitamos también poner en valor, porque nos hace sentido también. Alison nos dice, la semilla no se puede mover con libertad, pero se movía igual de rápido y era más difícil de agarrar, ¿no? Cómo se empiezan a sumar cosas que antes no pasaban. En distintos contextos, las cosas van variando, nos van pasando cosas y efectivamente eso es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Es muy transversal son las reflexiones. Luego también Jared dice, la relación entre espacio y sonido determinan el movimiento de mis semillas, am, unas veces más cercanas, amables, otras veces, o otra vez distante y un poco más de tensión y más rápido. Hailey dice, mi semilla es grande, así que cuando el espacio se redujo, fue más difícil mover, ¿cierto? Y se escapaba con el viento, así que era difícil. Tuve visiones de elementos, de mi territorio, que valoro más. También Dana nos dice, arranqué con mi mazorca entera y cuando vi que tenía que reducir, saqué una, no quería, pero tocó. ¡Wow! Que es muy revelador las reflexiones. Yo espero que esté resonando con ustedes los mensajes de las otras personas y que estén interpretándolos contextualmente cada uno en su dinámica, ¿no? En su acontecer. A mí todas me resonaron mucho, muchísimo. Em, a partir de esta introducción de lo importante que es sentir también y ponerse en el lugar del contexto en el que nos toca vivir, quiero contarles algunos aspectos generales de la ontología del juego mapuche. Le voy a pedir a Amanda o Sinei, no sé quién, que vuelva a compartir para contarles y que también ustedes vayan conociendo palabras y conceptos que se van a repetir de los espacios anteriores en los que se han podido reunir también. Vamos con el siguiente. La primera pregunta que surge, bueno, de toda esta dinámica es, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros y nosotras que olvidamos jugar? Ya, esta es una pregunta que no tienen que responder ahora necesariamente, pero quiero que la vayan pensando. ¿Qué es a lo que ya no juego? ¿Qué juego olvidé? ¿Y qué me pasaba en ese juego? La siguiente, por favor. Hay un concepto dentro de la cultura mapuche que tiene que ver con el estar bien, con el sentirse bien. Hay una herencia colonial traída desde Europa que es el pensamiento dualista, es decir, el pensamiento de que los seres humanos somos cuerpo y alma. Y por mucho tiempo se ha cuestionado esto de manera muy superficial en torno a que estamos trabajando y pensando en que el ser humano tiene que volver a conectar su cuerpo con su alma sin ponernos a pensar o a cuestionar. ¿El ser humano solo es cuerpo-alma, cuerpo y espíritu, cuerpo y pensamiento? Es
¿somos solo dos dimensiones? En las culturas originarias, estos pensamientos tienen sus matices y dentro de la cultura mapuche el ser humano es visto como una persona que está compuesta por cuatro dimensiones. Está compuesta por un corazón, por un piuque, por algo que siente, por una forma de sentir. Está compuesta por una forma de pensar, el raquisuam. Está compuesto también por un calul, una materia, un cuerpo que lo constituye en este ciclo de vida que le toca vivir, y un nehuen, un puyo, una energía, un espíritu propio que está con nosotros acompañándonos en este ciclo de vida. Estos cuatro elementos son lo que constituyen a una persona. Y por lo tanto, cuando uno se pregunta, ¿por qué me siento así? ¿Por qué algo no me cuadra? ¿Por qué tengo esta sensación? Uno debe preguntarse, bueno, ¿cuál de estos cuatro elementos está en desequilibrio? Cuando uno a veces en la cultura hegemónica occidental le duele la espalda, bueno, va al traumatólogo, qué sé yo, o si tiene, no sé, una herida en un estómago, va al gastroenterólogo, al médico, en general a la medicina. Y si uno tiene como, no sé, se siente como bajoneado, hay presiones sociales que no puedes enfrentar, uno va al psicólogo, el psicólogo te deriva al psiquiatra, y así vamos separando los elementos y buscamos de forma separada qué es lo que nos sucede. En la cultura mapuche, el estar bien implica mantener el equilibrio en estas cuatro dimensiones. Cuando una se desequilibra, empieza a generar ruido en las otras y todas te empiezan a dar una señal de alerta. Entonces, las personas que son de la medicina mapuche, las Lahuentuchefe, los machi, que son las personas encargadas del bienestar y tienen gran sabiduría en esto, cuando uno los va a visitar, mira estos cuatro elementos. Si mira estos cuatro elementos, conversa contigo, tú le llevas su orina, en el caso de Machi, algunos la tu chefe también. Entonces, no solo mira tu, cómo está funcionando tu cuerpo, tu calul, sino que también te pregunta cómo estás pensando, cómo estás sintiendo, y a través de también de ceremonias y de procesos que las personas machis pueden hacer, se conectan y se comunican con esa energía que tú tienes, con ese puyo. Y entonces a veces el puyo, que es el más porfiado para nosotros, porque a veces uno dice, voy al médico, no me encontró nada, voy al psicólogo y bueno, sí, ya me dijo lo que yo ya sabía, vamos al psiquiatra y nos llevan de pastillas para controlar un poco esto que estoy sintiendo, pero me sigo sintiendo mal. Hay algo que no puedo explicar. Para nosotros en la cultura mapuche eso tiene que ver con tu puyo, con tu energía personal, con aquello que está dentro de ti, que te habla, que te remece, que te molesta hasta que tú lo tomas en consideración y vuelves a encontrar tu camino. Todas las personas tenemos un camino, tenemos un ciclo de vida que hemos venido a cumplir y tenemos un propósito también de existir. Eso se ha ido perdiendo, eso se ha ido tergiversando, eso se ha ido prohibiendo en el sistema educativo convencional hegemónico que hoy día tenemos, particularmente en Chile, pero es lo que trabajamos y es lo que intentamos rescatar. Entonces, para estar bien hay que estar equilibrado en estas cuatro dimensiones. La siguiente, por favor. Este dibujito que, bueno, yo aprovecho de decir que aquí ha habido muchas tecnologías para recuperar la lengua, entonces existen muchos como espacios, y este monito representa un concepto mapuzungún que es el pirulonco. Lonco es cabeza, piru son gusanos. Entonces, cuando una persona no está pensando bien las cosas, uno le dice, ah, pirulón con Amy, ya, o pirulón con Amy. Es una persona así como que tiene gusanitos en la cabeza que algo que no le está pasando muy bien. La siguiente, por favor. Y si se fijan, aquí empiezan a emerger, a partir de ese equilibrio de cuatro aspectos, las cuatro formas en las que buscamos dentro de la cultura mapuche estos equilibrios que tienen que ver con la forma de comportarnos, de ser persona. En el mundo mapuche, el ser persona es algo muy importante. Venimos a este mundo a aprender a ser personas. Y en el aprender a ser personas nos vamos descubriendo, nos vamos conociendo. De hecho, por ejemplo, los nombres
de las personas emergía a partir de lo que cada persona traía consigo. Esto yo lo he visto en otras culturas también. Es decir, cuando uno nace no le ponen el nombre al tiro, sino que se le va observando. Por ejemplo, por lo general las personas antiguas, los abuelos son los que ellos te van mirando, te van diciendo. Muchas veces toman los nombres de las personas antiguas y se los colocan, pero eso antes era con un proceso. Hoy día no, hoy día tienes que registrarte en el registro civil y vas y te ponen un nombre, ¿cierto? Y hoy día les quiero contar que en el mundo mapuche hay una explosión de nombres mapuches, no apellidos. Ojo, por favor, no apellidos, nombres, nombres. En Mapuzungún, que la gente le está volviendo a colocar a sus pichiqueches, a sus hijos, a sus hijas. Por ejemplo, mi hija se llama Alon Ray y eso significa muchas flores. Pero Alon Ray tuvo que tener ese nombre desde que nació, ¿ya? Tuvo que tenerlo porque nos exigen tener un nombre. Bueno, hay una forma que aún no han podido controlar, que es el sueño, el peuma. Cuando uno sueña, para nosotros, y sé que en muchas culturas también sucede, pero cuando uno sueña, ahí hay un mensaje, algo que te están transmitiendo y que hay que saber escuchar. También es un camino de aprender a escuchar el sueño. Son sabidurías ancestrales también perdidas, también prohibidas, también relativizadas y pensadas como esotéricas, ¿no? En el mundo mapuche, el soñar también es un mensaje. Y mi hija se llama Alon Ray porque cuando yo iba a hacer la ecografía para saber cuál era el sexo de mi bebé, la noche anterior yo soñé con algo, con ella, con una forma que le dio el nombre. Cuando yo desperté, sabía que era una niña. Dije, va a ser una niña. Y empecé a pensar en ese sueño y qué representaba ese sueño y a partir de ese sueño salió el nombre de mi hija. Entonces tuve unos meses para pensar, para conversar esto y darle un nombre. Es un nombre que no existe. Quizás en el futuro a alguien le guste ese nombre y se lo ponga a sus hijas, pero es un nombre creado. Y ahí, entonces, fíjense cómo podemos surgir como la semilla, podemos ir rompiendo, ¿no? Aunque el territorio sea pequeño, como dijo alguna de ustedes, aunque sea pequeño el territorio, como esa semilla logra subir y el kimun, que es el saber, el kimun mapuche, vuelve a brotar. Entonces nosotros brotamos siempre en esta cultura. Hay una frase que quizás van a toparse mucho cuando conozcan de la cultura mapuche, que es un grito, como se le dice grito de guerra, ¿no? Marichihueu. Marichihueu es como muy conocido, ¿no? Y eso significa 10 veces nos levantaremos, 10 veces surgiremos. Cuando uno cae, 10 suben. Eso nos caracteriza mucho. No porque seamos guerreros. Tuvimos 300 años de guerra, sí, pero no nos define porque somos una cultura de más de 13.000 años de existencia. Entonces pasaron más cosas. Nos relacionamos con otros pueblos. Tuvimos nuestros desencuentros también con la gente aymara, quichua, por ahí por el norte de Argentina también la gente guaraní. ¿Qué pasó cuando nos comunicamos con los aymara? Antes de que llegaran los españoles, hay mucha historia que no está siendo relevada. Bueno, hemos tenido tiempo para mirar esta imagen y esta imagen significa las 4 formas de comportarse como persona que hay que buscar. No es que la gente mapuche sea esto, no, es que aspiramos a ser esto, buscamos ser esto. Es difícil. Como toda cultura, como toda cultura tenemos cosas que mejorar, tenemos problemas, hay violencias, hay machismos, hay patriarcados, también hay esperanza, hay renovación, hay creación. Y eso es porque somos una cultura de mucho tiempo de existencia. No bárbara, no incivilizada, no que hay que civilizar, no. Somos un pueblo con una gran riqueza cultural. Entonces, ser norche en la cultura mapuche significa ser correcto, una persona que dice las cosas, no teme a decir lo que piensa, lo dice con buena intención porque también es cumeche. Una persona cumeche es una persona de buenos sentimientos, que actúa con su piuque, con su raquisuam conectado con su piuque, lo conecta, es decir, siente algo y lo piensa y lo siente en su piel y también se conecta con esta energía propia para decir lo que quiere decir, para hacer lo que tiene que hacer. Es una persona de buen actuar. Una persona nehuenche en el mundo mapuche es una persona alentada. Quiere decir que me levanto en la mañana, tengo sueño,
pero miro para afuera y digo, si el sol sale, si la semilla brota, si el agua cae, si la gotita quedó en la hoja, yo voy a estar así de flojo, de que no me quiero levantar. Qué poco, qué poco nehuenche soy. Necesito ser nehuenche porque miro a mi alrededor. Veo todas aquellas fuerzas de la naturaleza que son mucho más superiores a mí y digo, ahí está el ejemplo. Y si vivo en contexto de ciudad, bueno, está mi familia, está la gente que me rodea, está la gente que me levanta, la gente que me inspira. Entonces yo agarro Nehuen, agarro energía, agarro fuerza y me voy adelante y voy avanzando y no me doy por vencido, no me doy por vencida porque soy Nehuenche. Y hay también una característica eh, tan difícil a lo que queremos aspirar todos. Todos queremos aspirar a ser kimchi. Queremos aspirar a ser personas sabedoras. Sabemos que eso va a suceder cuando se nos pueble la cabeza de canas o no, o parcialmente, porque, bueno, al menos mi abuela nunca tuvo canas blancas, solo grises. Mi bisabuela tenía la cabeza blanca, bueno, entonces, cuando uno saca canas, cuando uno ya lleva un tiempo recorrido en la vida, entonces se puede hacer kimchi, a lo mejor, no es requisito. Y aquí quisiera traer una reflexión porque cada vez que me gusta hablar a mí de la cultura mapuche, me gusta hablarla en términos de realidad. Por mucho tiempo el desarraigo, sobre todo de nuestros madres, padres, abuelos, principalmente 2 generaciones por lo menos o 3 generaciones atrás, el desarraigo, la violencia de Estado generó que las personas kimche no pudiesen seguir germinando. Y hoy día cuando intentamos escuchar a nuestras personas sabedoras mayores, lo que nos sucede es que escuchamos herida y, y desarraigo. Y muchas veces esos elementos nos cuestan, nos damos cuenta de eso y las juventudes mapuche inician procesos de levantamiento, de nuevamente volver a retomar el kimun con la inventiva y la creatividad que el contexto les ofrece. Yo tengo 46, 45, ya casi 46 años, pero yo inicié mi proceso de volver a sentirme mapuche a los 20 años, cuando entré a la universidad. Y es lo que hoy día le pasa a muchas personas también que crecen en desarraigo, entran a espacios reflexivos y despierta su espíritu, su energía, y pueden volver a retomar. Porque no debemos nunca olvidar que la historia del desarraigo y la asimilación está en las familias indígenas. Y a veces siento que las personas que no tienen tan cercano el mundo indígena idealizan una vida indígena y buscan en las culturas indígenas la solución a las problemáticas actuales de la humanidad. Y nosotros también estamos en un proceso de sanación personal. Entonces, es muy importante que cuando escuchemos acerca de un pueblo originario, y hoy día que les estoy compartiendo la historia también del pueblo mapuche, entendamos que estas historias también nos acompañan y que los procesos de reflexión también están al interior de nuestras comunidades en distintos niveles como cualquier otra cultura. La siguiente, por favor. Yo sé que esto nos puede colocar así como, ¿qué? No, eso yo lo pensaba. No, denme la fórmula, por favor, para estar mejor, para inspirarme mejor, hacer mi trabajo. Necesito los datos porque hoy día tenemos que volver a pensar como la gente indígena. Queremos volver a retomar esto. Así que yo sé que a veces genera cierto colapso. La siguiente, por favor. Genera cierto colapso esto de chocar con la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad indígena? Porque a veces vemos que se está mucho luchando por recuperar el pensamiento indígena, pero tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar las distintas visiones, las distintas posiciones, las nuevas inventivas. Si los pueblos están vivos y si la cultura mapuche está viva, es porque tiene capacidad de reinventarse. Y claro, es posible que hoy día asumamos y tengamos cosas que son de la modernidad, pero eso tampoco nos coloca en una posición de, de portazo o de mantener el desarraigo. Yo creo que eso también es algo importante. Escuchar es algo esencial en la cultura mapuche. Para aprender a ser una persona equilibrada, para aprender a tener los valores en la cultura mapuche,
Si yo no sé escuchar, estoy perdido, estoy perdida. Y eso significa, la siguiente por favor, el escuchar implica muchas cosas, significa saber observar, no solo mirar, significa observar lo que está sucediendo. Yo escucho, observo, la siguiente por favor, y respeto, el yamugun. Se fijan que se van repitiendo un poco que esas cosas que ya han escuchado, pero para respetar debo saber escuchar, debo saber observar. Por favor, la otra. Y debo apoyarme. El apoyarse muchas veces, si no viene acompañado de que he escuchado realmente lo que sucede, que he observado realmente lo que sucede, que he respetado lo que ahí está sucediendo, muchas veces el apoyo se transforma en asistencialismo, en una forma de querer que la persona haga exactamente lo que yo quiero y no lo que necesita. El apoyarse significa en el mundo, el rekulugón significa la forma en que yo soy capaz de disponerme a estar con otra persona, apoyarla también en su proceso, pero no imponerle su proceso. Hay un ejercicio que todavía se mantiene mucho aquí, que tiene que ver con la construcción de las casas, las culturas ancestrales, o en general las siembras, qué sé yo, se siguen manteniendo el tema del Rokulugún de apoyarse. Entonces, las personas de distintas familias van a ayudar a sembrar o a construir y se hace una comida ahí y hay una conversación y entonces ese momento de apoyo se transforma en un momento para conversar, para hablar de lo que nos sucede, para saber lo que necesitamos, de encontrarse. Entonces, el Recolugón es más que solo voy a donar algo, voy a ir a, qué sé yo, voy a resignificar algo, o voy a incorporarte en un espacio. Tiene que ver con involucrarse con la persona y ser con la persona. Ser con la persona, vivir con la persona lo que está viviendo, lo que necesita, también para ayudarse. Y no menos importante, el retorno. Siempre la ayuda retorna. Yo ayudo porque sé que un día yo también voy a necesitar ayuda. Y esa lógica de pensar en que yo voy a ayudar porque todos necesitamos ser ayudados en algún minuto. Eso también es muy importante. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que ponernos a pensar en estas cosas, en cómo estos elementos de la cultura mapuche pueden resonar también con mi existencia y para eso hay que saber preguntar. La pregunta, que yo creo que todos intuimos esto, ¿cierto? Hoy día los procesos de escolarización siempre nos están como cada vez enseñando menos a preguntar. Y es esencial preguntarse. La pregunta incomoda, pero sin pregunta no hay reguizón. Saber preguntar es importante. Si yo no pregunto, es que no, el conocimiento no se mueve. Me pregunto a mí mismo, pregunto a otras personas. Entonces, la siguiente, por favor. No hay que tenerle vergüenza a la pregunta. ¿Ya? Eso es muy importante. Yo sé que a veces da pudor preguntar, pero el valor de la pregunta es lo que abre la conversación. Y la palabra que circula es lo que genera el conocimiento. La palabra que circula. La siguiente, por favor. Así como la reflexión del inicio de nuestra sesión en el que ustedes hablaron y pensaron y que una reflexión resonaba contigo y una cosa se iba entretejiendo. Entonces, todo eso es la circulación de la palabra. Y aquí les muestro esta imagen de cómo estas palabras y estos conceptos se potencian en los juegos mapuches o el mapuche aucantún. Existen muchísimos, existen más de 80 juegos mapuche. Y por mucho tiempo solo se pensaba que había uno, el que las crónicas registraron. Pero hay muchísima información de esto, es a lo que me dedico yo, a recordar, a revitalizar, a potenciar. Y hoy día en muchas escuelas se está retomando el mapuche aucantún. Y aquí hay un peligro muchas veces, porque se intenta retomar el juego solo en su dinámica, es decir, cómo se juega. ¿Cómo se juega un juego? Y lo jugamos. ¿Y cómo lo jugamos? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué sentimiento? ¿Cómo exploro corporalmente eso? ¿Qué me dice mi energía personal del juego? Eso a veces no lo estamos haciendo. Y esa es una de las luchas un poco también de contextualizar un saber indígena. Conocer de su cultura, conocer de su lengua es lo que me acerca a la comprensión de una temática. La siguiente, por favor. Esto solamente para decirles que la temporalidad mapuche tiene sus propios números, sus propios nombres.
Estamos nosotros en un calendario gregoriano, ¿cierto? Yo les hablé siglo XIX, siglo XX, hoy día siglo XXI, pero para el mundo mapuche hay una temporalidad diferente. Y cuando se habla de antigüedad, para nosotros la antigüedad es aquello que era antes de que el mapuche Kimun, el saber mapuche, dejara de poder circular autónomamente en Huelmapo. Y si recuerdan el principio de nuestra sesión, esto sucedió cuando los estados-naciones circularon, cuando empezaron a emerger. Entonces ahí empieza la otra historia mapuche. Hoy día tenemos otra historia. Tenemos el cuifi, el anterior, cuando lo mapuche circulaba, y hoy día tenemos un mapuche kimun circulando en una cultura distinta, y cada vez en más culturas distintas, porque la globalización también ha hecho que nos posicionemos nosotros, nos miremos ahora en los espejos de otras culturas. La siguiente, por favor. Vamos a ir entonces, después de esta explicación, a un jueguito, ¿cierto? Amulepe, mulepe significa que siga el sumú, el tema, y vamos a ir a un juego. Aucantún meo, Kim Mapuche. Ya. ¿Le mostramos o no lo mostramos? ¿Mostramos o no mostramos? Ahí son más o menos los juegos. Pero es muy Claro, cortito. este es tu espacio, nosotras acatamos. Ya, bueno, vamos, es muy cortito, ¿verdad? Que se me había olvidado que tenía preparado esto, por si no se entendía de los juegos mapuche. Aquí va un poquito en bilingüe, bueno, inglés, mapuzungún, trilingüe y español, un poco de lo que hago. Ya. Ahí. Comican. Tu facha Aucantún meo, Kuseke ingun, Turkulenuchi e Punewen, Kiñepangi, Marie Putrewengo. Wewael Feimai, Ti Putrewa Mulei Kiñeguñi Nengumawael ingun. Ti Pangi Muten, Inafui Ti Putrewa. Putrewa Kai, Malal Kunefuel Ti Pangi. Feumeu Weuke ingun. Quechucawe. Chumlen ta mapu ka walpanekei ta walmapo tu facha Aucantún. Mulei epurome ni Aucantún ekei ngulu mapu meu apol ngekei komti kishutu weyin. Marie pokura. Puel mapu meu kai ka ke mapu ta walpanekei quechukura meu. Tirado quechucawe feipikei cheupule kunuwael pu Aucantufe. Tufachi Aucantún kuñul tungekei talof ka kuñul tungekei ta kakelof. Aguarcusen. Tufachi Aucantumeu aguar meu ta kimngekei inei ta weukel. Ko ta weungekei aguarcusen meu. Tufachi Aucantún meu lume nutamkangekei. Maumillán. Tufachi Aucantún mulei tain kume al kutuam. Puche walpanel filu pu Aucantufe. Mulei ni kuñul tunge afiel ni alfumu aningo. Linau. Newen Aucantún tatufa. Ka naxuam kumeche nyael ka yamu wael tache. Il kunu wael ki mu wael tache mai. Palin. Unel chafa Aucantún. Conwen. Fei hulato quinche Aucantún. Palicantún fei mai. Pen el kei. Chumiechi mulequén chaf mapuche bueno. Feimeu, palicantuain, tain, soy kumefleam, tain mapuche en meu.
Muy bien, Feulá. Ahora vamos a jugar vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Porque son juegos que duran bastante tiempo. Narraban antiguamente que duraba días, entonces se jugaba, si no había resolución del juego, bueno, se seguía el siguiente día y al siguiente día y al siguiente día. Ya, entonces lo que vamos a hacer es jugar uno de estos juegos. Para esto voy a necesitar una persona voluntaria que esté en el computador. Eso es un requisito. Necesitamos alguien que quiera jugar. Las chicas nos van a ayudar a enviarle el enlace para que podamos jugar y yo les pueda explicar este juego y podamos aquí entonces también levantar nuestro pensamiento. ¿Ya? ¿Quién ¿Alguien se levanta la anima? mano? ¿Alguien se anima? Ya están tímidas. Oh, ¿por qué? Es muy Voluntario, fácil, es muy fácil. voluntaria. Yo juego. Ya. Dale, Súper. Memo. Bien, Memo, te escribo ahí al privado. Bien, mientras que Memo ingresa a nuestro espacio común, voy a preguntarle si me ven aquí en el cursor y ven cómo estoy moviendo esta pieza azul. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, Se ve. perfecto. Muy bien. Bueno, si recuerdan en el video, este tablero salió como al principio. Este juego se llama Comican. Es un juego que yo le llamo mapuchizado. ¿Y por qué le llamo mapuchizado? Porque este tablero lo he visto en varias culturas en Latinoamérica. Distintos personajes, distintos animales que acompañan el tablero, pero acá en Gualmapu por algún tiempo, por alguna razón, alguien trajo este tablero. Nosotros le llamamos a las personas que viajan Nampulcafe. La persona Nampulcafe va a otros territorios, aprende, luego trae la información que ocurre en otros territorios y creemos que este tablero fue traído y bueno, se dibujaba mucho en la tierra, pero con el pasar del tiempo se empezaron a hacer gráficas, se empezaron a hacer tableros de madera, para enseñar este y otros juegos. Y hoy día uno puede escuchar en las redes sociales, en distintos espacios, como juegos de mesa mapuche, que es un término como bien reduccionista, ¿no? Porque digamos que como que la mesa es como más, digamos que son juegos para pensar. ¿Ya? A nosotros nos gusta llamarles juegos para pensar, para conversar, más que juegos de mesa. Y aquí hay algo importante, porque cuando uno nombra las cosas como la cultura hegemónica tiende a nombrar las cosas, entonces invisibiliza el saber que hay detrás de esa propia cultura. Entonces, estos juegos que hoy día han sido llamados juegos de mesa, ¿cierto? Nosotros le llamamos juegos de Rakiswam, de pensamiento, juegos de diálogo, porque precisamente hacen eso, generan eso en las personas. Ya. Y este juego, que es un tablero, aquí lo vemos, tiene dos espacios, un triángulo invertido. ¿Sí? Memo, estás aquí, ¿cierto? ¿Te Sí, veo o no te veo, Memo? A ver, sí, mueve sí, tu sí. cursor A ver para acá. mirarte. ¿Sí me ves? No tanto, a ver, mueve la pieza roja, esta de acá arriba, a ver. Ajá. A ver. Ahí se mueve raro. Ah, Ahí sí, se ya. movió. Eso, sí. eso, ya. Muy bien. Vuélvela al centro. Ahí ya te veo entonces. Estamos los dos conectados. Muy bien. Entonces, este triángulo invertido va a representar territorialmente a la Fuchamahuiza, o sea, la cordillera, lugar donde vive este animal que es el pangui o el puma. Ya no sé si ya conocen algo de la Patagonia, que por ahí están todavía bastante los pangui, pero están, bueno, casi en toda la cordillera. Este es el pangui. Y los que están acá abajo son perros. El rectángulo de abajo representa el territorio del valle. Entonces tenemos, ustedes si algo más o menos conocen a Chile, Chile tiene mucha cordillera, un valle pequeño y al otro lado tiene el mar o el Lafquén, ¿ya? Entonces, territorialmente, este juego representa la cordillera, la Maguiza, y el valle o el Lefún, también en Mapuzungún. Muy bien.
¿Y qué pasa en este juego? Porque un juego no es solo su dinámica, cómo se mueven las piezas, sino que cuál es la trama, la incógnita que aquí sucede. Bueno, resulta que en la Maguiza, el Pangui tiene su forma de alimentarse. Ya come, vive, no tiene que venir acá abajo a nada. Pero resulta que en época de Puquem, en la época que estamos ahora, en el invierno, cada 3 años por lo menos, sube mucho la nieve. Cae mucha nieve, mucho pirre, mucho. Y lo que le sucede al pangui es que se ve limitado de comida, no tiene cómo alimentarse. Es entonces cuando decide bajar al valle a comerse lo que está a disposición, como por ejemplo los animales que las personas crían, como gallinas, ovejas, em, ¿qué más puede ser? Como pequeños animales, conejos, pequeños animales que ellos puedan comer. Y en toda casa hay perros para, adivinen qué. ¿Para qué creen que hay perros en Cuidar. una casa Para de campo? cuidar. Ah, claro, de ley, están para cuidar. Entonces, aquí tenemos 12 perros. En Mapuzungún se dice chewa. Hay 12 chewa y un pangui en esta trama, en esta disyuntiva climática en la que hoy día se tiene que enfrentar el pangui, que es la subida de la nieve. Entonces, en este tablero solo se pueden mover las fichas de vértice a vértice, pero en cualquier sentido y en cualquier espacio. ¿Ya? No hay más reglas que esas. Se puede mover en cualquier sentido, en cualquier espacio. Entonces, por ejemplo, yo voy a mover esta pieza aquí una vez y Memo, que está aquí, va a mover su pieza una vez a ese vértice. ¿Se entiende, Memo? Sí, Muy bien. Entonces, Memo, te voy a preguntar, ¿qué te gustaría ser? ¿Perro o puma? ¿Pangui o chewa? ¿Cuál te gustaría ser? perro. Ya, muy bien. Entonces, tú vas a mover las piezas azules y yo voy a mover la pieza roja. Yo voy a hacer el pangui y tú vas a hacer los chewa. Muy bien. Entonces soy yo la que voy a bajar al valle a buscar algo de comida. Fíjense bien que vamos a comenzar y quien comienza el juego es quien genera la acción. El pangui, ¿cierto? Los cheguas no son los que van a molestar al pangui. El pangui es el que decide bajar. Por lo tanto, en este juego, quien empieza es el pangui. Voy a empezar yo, Memo. Aquí voy. Muy bien. Memo despertó, paró las orejas y dijo, ¿qué está sucediendo acá? Y empezó a ladrar y empezó a mirar. Así que vamos, Memo, mueve una pieza. Ahí está. A medida que vamos jugando, vamos a ir explicando. Dale, Memo, mueve una pieza azul. Listo, ya. Ahí está. Ya la moví. ¿Y por qué yo no la veo? ¿Dónde está? Ahí se movió. Estaba aquí atrásito. Ahí está. La voy a echar para atrás. Así estaba. ¡Ajá! Y ya la eché para Mira, adelante. Ahí está. fuiste tan rápido que ni lo vi. Muy bien. Ajá. Muy bien. Pero al Pangui esto no le asusta. No le asusta para nada, así que se acerca. Muy bien. Ajá. Salió otro perro a ladrar. Algo está sucediendo. Entonces el Pangui no le teme a los perros. El Pangui se acerca. ¿Qué pieza vas a mover? Ya la moví. Esta moví. Ajá. Muy bien. Fíjense bien, aquí viene una de las reglas. Pero es una regla lógica. Pregunto, ¿un perro se puede comer un puma en la vida real? Difícilmente. No, Difícilmente. No. ¿Pero un puma se puede comer un perro? tristemente sí. Ajá. Y es lo que voy a hacer, lo siento. ¡Ñam! Oh, Lo siento. Te fuiste. son las Algo reglas está... ocultas. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Se fijan? En este juego, quien puede comer es quien naturalmente sabemos que puede hacerlo, que es el pangui. Y los perros, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Los perros, para que no sean comidos, lo único que pueden hacer es colectivizar, Sí. trabajar en colectivo, estar en conjunto. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, mira acá,
Yo estoy aquí y yo, ¿a quién más me podría comer? Memo. ¿Qué Pues perro, qué tregua? Está expuesto. Está, que me lo como eh, ya. ¿Cuál? ¿no? Este, Este que está el aquí, de ¿cierto? la, sí, Entonces le vamos a colocar, yo lo voy a mover. Vamos a ponerlo acá. ajá, Tras. ¿Por qué? El pangui no lo puede saltar y no se lo puede comer. ¿Sí vas entendiendo, Memo? ¿Y los demás? Las el demás. pan y come, el pan y come saltando, Ajá, sí, ok, por zarpazo. ok, Pero los perros no pueden comer el pangui, pero es pueden correcto, sí. protegerse. Pueden Ujú, protegerse. Ajá. bien, ¿Cómo ganamos en este juego? Este juego se gana cuando logran neutralizar al pangui, el pangui no se puede mover y eso lo van a hacer los treguas acorralándolo. Cuando ok. acorralan al pangui, este juego se termina y gana. Muy bien, Ujú, vamos a ver si lo entendimos. Vamos jugando. dale. Dale, tú moviste ahí, me toca a mí. Voy a ir para acá. Dale, Memo. Bueno, aquí tenemos un salto y nos comimos otro más. Tenía sí cierto. Ajá. Uy. Mm, Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Tengo sí, mucha sí. hambre, dice el Pangui. Caro Juan Diego dice que para demostración, por favor, si pueden acorralar al pangui. Ajá. Ya, ¿qué pasó? Voy. Vamos, Memo, tú tienes que acorralarme. Sí, voy. Oye, Caro, ¿y en este juego es donde se dura como días para resolver a veces? Está fuerte igual. Mm, es un juego Pueden, largo, es un juego largo, pero yo ujú, diría que 30 minutos. No vamos a jugar 30 minutos, obviamente. Vamos aquí, nos vamos a dejar encerrar. pueden regresar mañana. Mañana seguimos. Sí, Ya moví. llamemos. Voy. Voy. No, no. Sí. Eso, muy bien. Si se fijan bien, yo aquí podría haber comido antes, pero cada vez que las piezas se mueven y hay alguien detrás, hay una salida que el Pangui no puede optar. Y el objetivo es ese. No es fácil, pero créanme que es posible. Es posible. Entonces, por ejemplo, ya yo no puedo saltar ni para allá ni para... Puedo moverme a un solo lugar. Para acá no puedo avanzar, me voy a mover aquí. Ujú. Hay una pregunta, Caro, ¿Sí? si los perros pueden saltar. No pueden saltar, No solo, pueden. solo pueden protegerse entre ellos. Ganan si nunca se separan, si entre ellos colectivizan de manera tal que siempre están protegiendo al otro. De esa Ujú, manera ganan. Por ejemplo, mira, voy a estar aquí. Memo, voy a mover tus piezas. Aquí sí. está, aquí está. Si estos dos, si estos tres, por ejemplo, que están acá,
no se hubiesen quedado en el juego aquí en esta esquina, se hubiesen avanzado, podrían estar ayudando a los demás. Ujú. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera a este acá, y este acá, y este acá, y este acá, Ya queda acorralado. queda acorralado y ya no podría. Si yo logro esa figura, bueno, aquí tengo, aquí estoy Falta aquí, uno. aquí, ahí está. Ujú. Sí, aquí al medio, bueno, aquí se podría ir acá, podría saltar, ¿sí? Por eso que las esquinas son los lugares más fáciles donde se pueden cerrar, o aquí arriba, que hay menos jugadas. Arrinconar. Los de al medio son los más difíciles, porque ya perdió 2 piezas. La cantidad de piezas que se pierden, el límite para poder jugar, son 6, la mitad. Cuando en este juego se pierden 6 piezas, 4, 5, 6. Cuando se pierden 6 piezas, entonces es el turno de que Memo sea Pangui y Caro sea Trewa. Es decir, tienen que cambiar los roles para ambas personas experimentar. Y si vuelve a pasar que le quedan 6 y no pudo acorralarlo, se vuelven a cambiar. Por eso que dura tanto el juego. ¿Se Claro. fijan o no? ¿Se lo imaginan? Sí, Sí. Bueno, ya está. chévere. Dejamos de compartir esta y volvemos a la presentación. Sirey. Muchas gracias, Memo. Muchas No, gracias. En serio. gracias a ti. No, claro. Au. Eso es. Sigamos entonces para poder cerrar este. Sí, Eso, ahí Carolina, estaba pero sentada. perdón, me voy a poner la gorra de la policía del tiempo. Nos quedan 7 minutos como para que lo vayas. Perfecto, Súper. perfecto, perfecto. Sí. Entonces ahí Chaltumay, gracias, obrigado, ¿cierto? Ahí están todas las. Para agradecer un poco el tema este de conmigo jugar un poquitito. Si puedes dejar ya de compartir, este es mi diapo para agradecer. Eso, ya está. Bueno, y eso es un poco lo que tenía para compartirles. Son muchos los juegos y cada juego, si se fijan ustedes, nos lleva a la reflexión. En la conversación está la clave y volver a aprender a conversar. Entonces me gustaría también aquí ahora dejar estos minutos que nos quedan para que pueda abrirse la palabra, puedan ustedes hablar algo de lo que fue el juego, de las palabras que aquí se nombraron, de las formas de comprender el mundo también que fue posible presentar, etcétera. Así que dejo el micrófono abierto, las deditos levantados o no sé, lo que ustedes quieran, para que puedan ir comentando este momento también, este momento último de reflexión. ¿Qué les pareció este juego? ¿Qué, qué les hace pensar este juego del Comic Con, por ejemplo, u otro que hayan visto? ¿Fabiola? Estuve pensando un poco en lo que nos comentaste sobre cómo se articula la cooperación entre las comunidades. Acá en México también hay algo que se llama Tequio, que es básicamente eso, ¿no? Trabajo comunitario para ayudar a una persona, pero después te van a ayudar a ti. Entonces creo que también el juego nos hace, o sea, hace como una conexión entre, digamos, como la cosmovisión de ayuda comunitaria, perdón por el ruido, y, y también eso, ¿no? Que los perros crean un fuerte común y así la gente también, los pobladores y las comunidades. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Fabiola. Efectivamente, es un juego en el que cuando yo lo enseño a los pequeños y pequeñas, todos quieren ser pangui. Nadie quiere ser tregua. No, no quieren ser comidos. Ay, sienten que no. Pero el verdadero valor es aprender a mover las piezas en colectivo. Ahí es cuando realmente se desafía el pensar colectivo, en ese difícil desafío, y si lo puedo o no enfrentar. Guillermo y luego Diego. No, sí, y luego Juan. Guillermo primero y luego Juan. Adelante. Gracias, rápidamente. Nada más, es un dilema que yo siempre, o sea, siempre tengo y que es importante ver cómo evitas o cómo trabajas el tema de la competencia.
Sí, en una sociedad tan competitiva, tan terrible, ganar y perder son palabras claves para darte en la torre o no. Sí, obviamente muchos de los juegos pueden ser competitivos. Yo gané porque me comí a los perritos, lo que sea, ¿no? ¿Cómo trabajan esa parte? La narrativa es algo muy importante, muy importante. Es decir, cuando yo cuento algo que sucede en la naturaleza, que es esta, efectivamente todos vemos cómo cae la nieve, vemos, efectivamente esto pasa. Es un juego que pasa en la vida real. Es decir, que el pangui sí se come los corderitos pequeños, o la gallina, eso sucede, es parte de la vida y la realidad también, pero es una realidad en la que tiene una explicación también. Para nosotros el pangui no es un animal malo, sino un animal que busca también su contexto. Entonces también nos ayuda a pensar en las dinámicas, en cómo la naturaleza circula, porque a veces dicen, sucedió esto, ¿no? Las grandes lluvias, hoy día el cambio climático, por ejemplo, en los terremotos que están sucediendo a propósito de lo que sucedió ayer, ¿cierto? En Colombia, lo que estaba pasando en otros territorios en Venezuela, y lo vemos como una tragedia que no queremos vivir, pero no estamos conectados con cómo es la Tierra. Yo vivo en un territorio donde los sismos son todos los días. Y para nosotros el Neyen, que es el sismo, es la acomodación, que también siempre nos lleva al origen, que también siempre nos ayuda a recordar quiénes somos y dónde estamos viviendo. Entonces, estamos súper desconectados de lo que es el entorno. Y en el juego, en el Comic Con, hay que situarlos en lo que sucede ahí, en el contexto. Entonces, claro, todos quieren al principio ser pangui porque son los que pueden comer. Pareciera que tuviera el mejor poder. Pero es bueno aprender a experimentar que cuando me quedan 6 piezas, yo ahora paso al otro rol, me pongo en el otro lugar y luego converso y reflexiono acerca de esto. ¿Qué me pasa cuando yo tengo que colectivizar y mi fuerza individual es menor a la fuerza del pangui? Porque son dos fuerzas desiguales. Esto es un juego para ponerse a pensar qué sucede cuando dos fuerzas desiguales se enfrentan. Y es inevitable que eso suceda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces la narrativa, el discurso que uno tiene cuando enseña un juego es muy importante. Cómo uno ordena, cómo uno cuenta, incluso cómo uno puede cantar, puede crear una canción, puede crear un cuento. Aquí en el mundo mapuche, los epeu, que son como también parecido a lo que pudiesen ser las fábulas o los cuentos a partir de la experiencia de los animales, una forma de transmitir conocimiento. Eso también es algo muy importante. Yo diría que la narrativa de los discursos con los que nosotros enseñamos a jugar es muy importante. Y la competencia no es mala, también la competencia nos ayuda a crecer, pero cuando solo somos competitivos y la competitividad es lo que se come todo el contexto, es donde surgen las problemáticas. Juan Diego, tú querías decir algo. Ya, muchas gracias como por el espacio también, como estos 3 encuentros, agradecerles a todo el equipo de generar y hacer posible este encuentro latinoamericano que creo que es cada vez son más importantes porque cada vez necesitamos como entendernos y crear acciones conjuntas. Entonces creo que esos encuentros son valiosísimos, valiosísimos. Entonces darles como el agradecimiento total por todo el esfuerzo y la posibilidad de estos encuentros y este gran cierre que yo creo que nos abre a una lúdica, entender la lúdica como ese principio también sagrado de los pueblos indígenas, donde el juego, pues lo que genera es precisamente una ética de un saber vivir. Entonces, eso me parece muy bonito como este gran cierre contigo. Muchas gracias por esta visión mapuche. Y del juego, pues hay cuando hablas de la narrativa, claro, la narrativa cambia en la medida en que si tenemos un pensamiento colonialista o todavía es muy difícil. Uno quisiera siempre y uno dice, ya superé, yo tengo un pensamiento anticolonialista, yo creo que estoy pensándome desde otro lugar, desde otro territorio, pero estamos permeados por unas estructuras muy, muy poderosas ahí inconscientes. Entonces, claro, vamos a mirar el juego también desde una lógica inconsciente de unas estructuras de poder y de unas estructuras de competencia, pero muy gracias como por aclarar el juego de la narrativa porque me parece importante el territorio como está planteado ahí en el diagrama del juego, porque cuando vemos el territorio y podemos volver el sur se vuelve
no está ahí abajo, y el sur siempre no es el que está abajo, sino que se invierte esa relación del territorio en el mapa. Eso me pareció muy importante porque cambia la narrativa. Entonces yo creo que no, es un aporte grandísimo para nosotros trabajar acá en Colombia. En Medellín trabajamos con niños indígenas en la selva, pero también acá en la ciudad, y está bellísimo para entender territorios, para jugar, para entender eso que es natural y humano, que es la competencia. Pero sí, me gusta mucho la forma en que lo colocan en un plano, en un mapa, y jugar también a desterritorializar y entender el territorio de otro lugar. Entonces muchas gracias por tu narrativa, por compartir la lúdica y hacer este gran cierre como desde entender que la lúdica es lo sagrado, hace parte de las prácticas de medicina tradicional, o sea, como irnos bonitos este día con entender la vida y cada momento de la vida como un juego. Eso, contarles, sí, que hay un desastre natural gigante, que la Tierra habla, que hay mucha conspiración por muchos lados, científicas, biotecnológicas, de seguridades, de todo, de estrategias, pero que esto precisamente es del buen vivir, de entendernos también como lo hemos hecho en Latinoamérica para estar bien. En el pasado también han habido muchas catástrofes. Entonces, muchas gracias. Saludos desde Colombia. Sí, por aquí hay gente de Colombia, hermanos, todos estamos ahí juntos y juntas. Muchas gracias, Juan Diego. Es cierto, sobre todo a la gente de Colombia. Nehuen Limun Pelamien. Nehuen Limun. Estén con Nehuen, con energía. Va a pasar, va a pasar. Los momentos difíciles siempre nos fortalecen. Y Latinoamérica es un territorio de mucha historia, y nos vamos a fortalecer. Estoy segura que se van a fortalecer, van a salir adelante. Lo hemos visto muchas veces. Si es conspiración o no, si la Tierra habló, si pasó lo que pasó, solo el tiempo y nuestras reflexiones colectivas nos van a ayudar a entenderlo. Así que mucha energía, mucha fuerza también para lo que está pasando ahí y en general para todas las luchas latinoamericanas, que no son pocas, no son pocas, ¿cierto? Bien, Ciney, yo quiero cerrar, agradecer mucho también el espacio, saludar fuertemente a toda la gente de todos los pueblos, de todos los territorios que nos acompañaron, que se haya plantado una semillita donde el juego también nos vuelva a recordar que es parte del ser humano. Todos jugamos y el juego también nos ayuda a develar quiénes somos. Es un tips también que quiero compartir. Si quiero conocer a alguien, a jugar, vas a saber quién es, cómo piensa. Entrai mañana con la mía al kutu ainun tu fachi tu kaun me año me. Qué bonito, muchísimas gracias Carolina por toda tu sabiduría y por todo lo que nos compartiste hoy. Yo particularmente me voy con muchísimas reflexiones ahí como para masticarlas y revisar con esto de qué estamos jugando, cómo lo estamos jugando, ¿no? Cuáles son las narrativas de los juegos. Así que muchas gracias. Tremenda lección, creo yo. Y gracias a todo el mundo por haber venido. Gracias a María Inés también, que es nuestra intérprete, que casi siempre nos acompaña en todas nuestras juntas. Y como siempre, les invitamos a, por favor, llenar esta pequeña encuesta sobre cómo vieron el espacio. Así podemos mejorar las cosas que haya que mejorar o revisar también en qué más les gustaría saber, aprender, etc. Y también a Caro le va a servir toda la retroalimentación que tenga de esa pequeña encuesta. Así que muchas gracias y feliz semana. Fuerza Colombia con todo eso que pasó. Yo nací en Venezuela, entonces entiendo muy bien por lo que están atravesando. Y bueno, en Chile he aprendido mucho sobre cómo llevar los desastres. Definitivamente es una gente experta en el asunto. Así que bueno, eso, gracias gente. Gracias, un gusto. Gracias. Por quedar Muy bien. Muchas gracias. Buen día. Feliz día. Gracias. Yo caí.